Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia de sociedades mercantiles de la maestría en Derecho y Litigación Oral. En esta sesión veremos el bloque 4, compuesto de 4 sesiones que abarcan la unidad número 5 y última de la materia sociedades mercantiles. En la primera sesión veremos empresa mercantil y su concepto. El objetivo general de esta sesión es que ustedes al finalizar analicen, comprendan, distingan, expliquen y evalúen el concepto jurídico de la empresa mercantil, así como su relevancia dentro del derecho mercantil y su relación con el comerciante y las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son entidades jurídicas creadas por dos o más personas que se unen para realizar actividades comerciales con fines de lucro, aportando capital, bienes, trabajo o conocimiento, adquiriendo derechos y obligaciones comunes bajo un marco legal como la Ley General de Sociedades Mercantiles en México. Estas sociedades tienen personalidad propia y se regulan por un contrato social, existiendo diversos tipos como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa, la sociedad anónima simplificada, entre otras. ¿Cuáles son las características clave de las sociedades mercantiles? Bueno, tiene por objeto realizar actos de comercio y obtener ganancias con ánimo de lucro. Está integrada por socios, los cuales se unen aportando recursos que pueden ser dinero, bienes, industrias o incluso conocimientos. Personalidad jurídica, adquieren una identidad legal distinta a la de sus socios y la regulación se rige por leyes específicas y un contrato social que se denomina acta constitutiva. Las sociedades mercantiles más comunes en México son la sociedad anónima, en donde el capital se divide en acciones, la responsabilidad es limitada al pago de ellas. La sociedad de responsabilidad limitada es recomendable este tipo de sociedades para las pequeñas y medianas empresas con responsabilidad limitada. La sociedad en nombre colectivo son socios que responden de forma ilimitada y solidaria. Por su parte, la sociedad cooperativa se enfoca en una economía solidaria y de beneficio mutuo. Las sociedades en comandita simple por acciones son cuando los socios comanditados tienen una responsabilidad ilimitada y los comanditarios tienen una responsabilidad limitada. Habría ya que ver qué son los comanditados y los comanditarios. Los comanditados son socios gestores con responsabilidad limitada y los comanditarios son los socios capitalistas, lo que aportan el capital y su responsabilidad es limitada. ¿Ok? Bueno, para constituirla una sociedad mercantil en México se requiere de un acta constitutiva que, como veremos más adelante, esta se tramita ante notario público o corredor público. Y dentro de los requisitos para poder constituir una acta constitutiva se necesita una identificación oficial que puede ser el INE, el pasaporte o algún otro documento de validación oficial, el RFC, ¿sí? En este caso, primero de los socios y posteriormente el RFC para actividades posteriores de la sociedad mercantil, un comprobante de domicilio de cada uno de los socios eh, y el domicilio y determinar el domicilio social y fiscal de la empresa. También se va a solicitar una autorización de dominación que en el caso de nuestro país se solicita en la delegación federal en cada estado de la República de la Secretaría de Economía. La formalización ante notario público es donde uno va a protocolizar estas actas constitutivas, también se pueden hacer ante corredor público y finalmente inscribirlos en el registro público del comercio. Bien,
La empresa mercantil constituye uno de los pilares fundamentales del derecho mercantil contemporáneo, ya que representa la manifestación organizada de la actividad económica destinada a la producción o intercambio de bienes y servicios con fines de lucro. Aunque tradicionalmente el derecho mercantil se ha centrado en el comerciante y los actos de comercio, la evolución económica y jurídica ha desplazado el eje hacia la empresa como unidad económica y jurídica. En este contexto, el estudio del concepto de empresa mercantil resulta indispensable para comprender la dinámica de las sociedades mercantiles, la responsabilidad empresarial y la regulación de la actividad económica en un mercado globalizado. ¿Cómo podemos definir la empresa mercantil? Desde el punto de vista jurídico, la empresa mercantil puede definirse como la organización de elementos personales, materiales e inmateriales, también se le conoce como intangibles, coordinados por el empresario o comerciante para la realización de una actividad económica de producción o intercambio de bienes o servicios con fines de lucro de manera habitual y profesional. Recordemos que hay elementos o capital tangible e intangible. Eh, Hablamos por ejemplo, de un capital tangible, que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, y un capital intangible, por ejemplo, sería como el registro de una marca, la fórmula para preparar, por ejemplo, el Kentucky Fried Chicken, la receta secreta, es un activo intangible. Y la fórmula de la Coca-Cola también es secreta y bueno, es un activo intangible, ¿no? La marca Coca-Cola, la marca Kentucky, la marca, diferentes marcas de las diferentes empresas son intangibles. O sea, te venden pues lo que representa esa marca. En el derecho mexicano, aunque el Código de Comercio no define expresamente el concepto de empresa, este se construye doctrinalmente a partir de la noción de comerciante, actos de comercio y establecimiento mercantil, así como de diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la legislación fiscal y laboral. ¿Para qué nos sirve saber el concepto de empresa mercantil? Bueno, el concepto de empresa mercantil cumple diversas funciones jurídicas y prácticas, entre las que destacan que gracias al concepto de empresa mercantil podemos delimitar el ámbito de aplicación si se trata de derecho mercantil o derecho civil. Identifica la unidad económica sobre la cual recaen derechos y obligaciones. Determina la responsabilidad del empresario o de la sociedad mercantil. Determina la responsabilidad del empresario o de la sociedad mercantil. Facilita la regulación de relaciones laborales, fiscales y comerciales. Sirve como base para figuras como la transmisión de empresa, la competencia económica y la protección de la propiedad industrial. Veamos ahora la empresa como organización económica. La empresa mercantil no se reduce a un simple conjunto de bienes. Es una organización dinámica que integra capital, trabajo y dirección con una finalidad lucrativa. Este enfoque permite comprender a la empresa como un fenómeno económico con relevancia jurídica. Veamos ahora los elementos de la empresa mercantil. Hay un elemento personal, es el empresario individual o la sociedad mercantil y los trabajadores. Tenemos un elemento material, que son los bienes muebles e inmuebles destinados a la actividad. Elemento inmaterial, el nombre comercial, las marcas, las patentes, clientela, prestigio comercial, también denominado goodwill. Elemento organizativo, la dirección y la coordinación de los recursos. Veamos ahora la empresa, el comerciante y la sociedad mercantil. Es importante que distingamos estos tres conceptos, porque el comerciante es el sujeto que realiza actos de comercio de manera habitual, con base a lo que dice el Código de Comercio. La empresa es la actividad organizada y la sociedad mercantil es la persona jurídica que puede ser titular de una o varias empresas. Esta distinción es esencial en el análisis de la responsabilidad, la legitimación procesal y la transmisión de derechos.
La sociedad mercantil es la figura jurídica, es decir, el quien que agrupa a personas para un fin común, dotada de personalidad propia, mientras que la empresa mercantil es la actividad económica organizada, es el que se hace con fines de lucro que puede ser ejercida por una sociedad o por una persona física, puede ser un empresario individual. La sociedad es el sujeto de derecho, la empresa es la organización de factores productivos, una sociedad se constituye como persona jurídica para organizar una empresa. Los principales exponentes doctrinales que vamos a encontrar en el estudio del concepto de la empresa mercantil se encuentra Cesare Vivante, quien concibió la empresa como una organización profesional destinada a la producción o intercambio. Joaquín Garrigues, que destacó la empresa como núcleo de derecho mercantil moderno. Alberto Aschini, famoso por su teoría de los 4 perfiles de la empresa, donde entra el subjetivo, objetivo, funcional y corporativo. Hemos visto en otros bloques de esta materia qué es subjetivo, qué es el criterio subjetivo, cuál es el criterio objetivo. Recordemos que el criterio subjetivo es cuando se refiere al sujeto, al comerciante, y el objetivo se refiere al acto de comercio. Raúl Cervantes Ahumada adoptó el concepto de empresa al contexto del derecho mercantil mexicano. Veamos ahora a Cesare Vivante. Cesare Vivante nació en 1855 y fallece en 1944. Fue un jurista italiano considerado uno de los pilares del derecho comercial moderno. Sus principales aportaciones fueron la publicación de un tratado de derecho mercantil que revolucionó la materia al proponer un sistema basado en la realidad económica y los usos comerciales en lugar de una interpretación puramente literal de los códigos. También es célebre por su definición técnica de los títulos de crédito como documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en ellos, y logró sentar las bases para la unificación del derecho privado. ¿Sí? Joaquín Garrigues Díaz Cañabate nació en 1899 y falleció en 1983. Fue un prestigioso jurista y catedrático de Derecho Mercantil. En 1941 cofundó junto a su hermano Antonio el despacho Garrigues, que se convirtió en una de las firmas legales más importantes del mundo. Es considerado un renovador del derecho de empresa en España. Alberto Aschini nació en 12 de agosto de 1889 y fallece en Roma un 25 de octubre de 1972. Fue un jurista y político italiano. Tras graduarse en la Universidad de Padua en 1912, participó en la Guerra de Libia. Fue alumno y asistente de Cesare Vivante y Alfredo Rocco, comenzando su carrera académica en 1915 como profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Urbino. Fue nombrado catedrático en 1916 y obtuvo también el título de profesor en la Universidad de Padua. Tras convertirse en catedrático en 1918, impartió clases en la Universidad de Sassari, Messina, Trieste, de la que también fue primer rector entre 1924 y 1926. La Universidad de Padua y a partir de 1935 en la Universidad La Sapienza de Roma, donde concluyó su carrera académica en 1964. En conclusión, jóvenes, podemos decir que la empresa mercantil constituye una categoría jurídica esencial para el entendimiento del derecho mercantil y de las sociedades mercantiles. Su análisis permite comprender la complejidad de la actividad económica organizada y su impacto en múltiples ramas del derecho. La ausencia de una definición legal expresa no resta importancia a su estudio, ya que la doctrina y la jurisprudencia han construido un concepto sólido que responde a las necesidades del tráfico mercantil moderno. Para el litigante y el estudioso del derecho, dominar el concepto de empresa mercantil es indispensable para una adecuada interpretación y aplicación de las normas comerciales. Les invito a que revisen su material de apoyo y sus carpetas de la antología de este bloque para profundizar más en estos temas. Que tengan un excelente día.